Vamos a ir al otro Perón, al Perón político y estratega. Ese es el nombre del libro que está presentando antes de fin de año ese excelente historiador y gran compañero que es Francisco Pancho Pestana. Una diferencia, yo le diga Pestana, porque a mí me suele Pestaña, pero él se llama Pestana, yo le digo Pestana. Bueno, muchísimas gracias, Martín, por la deferencia. En realidad, la responsabilidad que tuve en trabajar en ese ensayo introductorio a un libro de Perón, que esta es una de las versiones originales, se llama Descartes, Política y Estrategia, no ataco, critico. Es un libro, en realidad, que compila los artículos que Perón publicó entre 1951 y 1953 en el diario Democracia, aunque hemos comprobado que no solamente los textos fueron publicados en ese periódico, sino que también en revistas como PBT. En realidad, el texto es parte de una colección que se llama Liberación Nacional, que dirigen José Luis Di Lorenzo y Oscar Castellucci, que publicó su primer libro, La Comunidad Organizada, con la versión original del discurso de Perón en ese famoso Congreso de Filosofía en el año 49, y este es el segundo tomo, donde a mí me propusieron hacer un breve ensayo introductorio para que las nuevas generaciones pudieran, antes de introducirse a la lectura de los textos, tener, digamos, una visión de la formación del periodo formativo de Perón y de las circunstancias históricas que dieron origen a estos textos. Estos textos muestran al Perón estadista y muestran también claramente las influencias que él tuvo. Perón tuvo una formación militar clásica, con los clásicos, sobre todo con un texto que después va a influir muchísimo en este libro, que es un texto de Coleman Baden-Goltz, que se llama El pueblo en armas, que es un autor alemán que plantea ya en las primeras décadas del siglo pasado la necesidad para consolidar los procesos nacionalistas de unir pueblo y ejército, el pueblo en armas. Él, en el segundo texto del libro, lo va a hacer explícito. El período que él preside es un período de pueblo y ejército unidos, es una idea muy clara de Van der Goltz. Va a ser influido por los textos clásicos que se daban en las academias militares, pero con una pequeña influencia, la de un profesor que se llama Cobos Drac, que va a ser un profesor revisionista que se va a incorporar a las cátedras de la Escuela Superior de Guerra y que va a introducir a los jóvenes oficiales en una visión de la historia diferente al relato clásico de aquellas épocas. Cobos Drac fue contemporáneo también a Corbalán Melialarzu, que fue uno de los miembros de número del Instituto Rosas posteriormente. Y esa influencia dentro del campo militar también se va a producir en ese momento un proceso muy interesante que va a ser lo que se llama la revalorización del pensamiento católico. En ese sentido, la Iglesia, que se había visto desplazada en la época de Roca, desplazada de las instancias oficiales, de las instancias del Estado, va a intentar, a través de una política deliberada, de introducirse en las distintas instituciones, entre ellas el ejército. Por lo tanto, se va a dar un proceso de acercamiento de obispos y sacerdotes, no solamente a los jóvenes militares desde el punto de vista religioso, sino también desde el punto de vista de la opinión política. Ustedes se van a recordar que las primeras
décadas del siglo pasado hay una renovación del pensamiento católico con los cursos, los famosos cursillistas, y hay obispos, particularmente Monseñor de Andrea, que va a influir muchísimo en el pensamiento de los jóvenes oficiales. También vamos a encontrar influencia de los clásicos en las entrevistas que le hicimos a Enrique Oliva, lecturas de César Cantú, Vidas Paralelas de Plutarco. El primer libro que recibe de su padre Perón es aparentemente el Martín Fierro, y va a ser una lectura desde niño. Es decir, que Perón se va a ir, va a tener un proceso de formación clásica al que se van a ir incorporando fenómenos y autores de la época. Pero a mí siempre me interesa pensar más allá de la discusión sobre los orígenes del pensamiento de Perón, pensar a los hombres, y en este caso al general, como un hombre de época. ¿Cuáles son las influencias que recibe de la época Perón? Porque es un hombre de su tiempo. Perón va a conducir un fenómeno o un epifenómeno que va a estar caracterizado en la Argentina por dos grandes procesos o sucesos que pocas veces se estudian en las academias y en las escuelas. Perón va a formar parte de una de las generaciones, desde el punto de vista cultural, más ricas que tuvo la Argentina el siglo pasado, y que impulsaron una verdadera revolución cultural entre 1920 y 1940. Estamos hablando de la época de Discépolo, de Mansi, de Roberto Art, de Victoria Ocampo, vamos a hablar de todos, de Borges, de Marechal. Estamos hablando de pintores como Benito Quinquela Martín o de Florencio Molina Campos. Estamos hablando de músicos como Contursi Canaro. Estamos hablando de un cambio de paradigma cultural en la época. La revolución cultural en Argentina se va a operar entre 1920 y 1940. La van a protagonizar jóvenes, chicos y chicas, que nacieron entre 1890 y pico y 1905. ¿Cuál es el tema que traducía el fenómeno cultural en la época del joven Perón? La identidad. Si uno toma, por ejemplo, los cuadros, vamos a tomar dos autores, Molina Campos, Benito Quinquela Martín. Molina Campos va a empezar a pintar el gaucho como fenómeno, como rescate a esa figura, a ese sujeto histórico que había sido obliterado por la generación del 80 y sus referentes posteriores. Y Benito Quinquela Martín va a pintar al obrero, al estibador, al hombre de trabajo. Fíjense, las primeras obras de estos dos autores fueron escandalosas. Imagínense, para las élites culturales de la época, estos jóvenes desafiantes pintando sujetos históricos detestados por la élite cultural francófila y anglófica de Buenos Aires. Los jóvenes escritores, Borges, Marechal, Scalabrini, amigos entre sí y discípulos de Macedonio Fernández, se van a llamar Martín Fierristas, en una clara provocación y en una clara muestra de esa necesidad de búsqueda. Van a empezar a surgir las orquestas de tango, se van a empezar a formar los futuros hombres y mujeres que van a ser la época de oro del cine argentino. Va a ser la revolución cultural. En la filosofía, autores como Saúl Taborda y otros, Astrada de la época también, se van a preguntar ¿qué es la Argentina? Esa va a ser la pregunta filosófica que va a tener tu debate final en ese famoso congreso de filosofía que cité anteriormente. Juristas como Cosio le van a discutir a Kelsen la teoría positiva del derecho. Hay una América que está dando la batalla y la pelea cultural, y el tema central es la identidad. Y ese tema, esa cuestión de la Argentina como nación, va a estar cruzando todas las actividades de esa generación. Por eso no es casual que Perón, Mosconi y Savio son más o menos de la misma época. Son militares que, aparte de asumirse como profesionales,
van a asumir un compromiso con el destino del país. Es muy interesante mirar esta revolución cultural previa al peronismo, de la cual obviamente van a ser, por ejemplo, los forjistas, Scalabrini, Jauretche, bueno, Mansi, que va a ser otro de los hombres fuertes de Forja. Es muy interesante mirarlo porque allí vamos a encontrar algunas de los elementos que caracterizaron al peronismo. Muchos de esos artistas, la mayoría, entendieron ese proceso que ellos fueron generando a través de la expresión de la sensibilidad. Otros posiblemente no, como Frankenstein, pero uno, si lee al primer Borges, reivindicando la figura del orillero, reivindicando la figura de aquel hombre misterioso de las orillas de Buenos Aires, ese primer Borges que era irigoyenista y que le prologó el primer libro a don Arturo Jauretche, nos vamos a dar cuenta que algo estaba pasando en esa generación y que Perón estaba inmerso en esa generación. De hecho, los textos de Forja, que Forja fue una agrupación que se encargó de literaturizar ese fenómeno cultural y llevarlo a la literatura política, es el gran éxito de Forja. Los textos de Forja, de Torres, José Luis Torres, otro gran periodista de la misma generación, irán a parar ¿a dónde? Irán a parar al GOU. Eran textos obligatorios dentro de la logia militar que fundó Perón, entre otros, para impulsar la revolución del 43. Es decir, que hay una revolución cultural que se está gestando y Perón está viviéndola, la está matizando, la está estudiando, la está olfateando. Y otro fenómeno pocas veces estudiado, que Perón se va a ir formando intelectualmente en un proceso sociológico muy interesante que va a ser la convergencia de los tres orilleros. Los primeros orilleros, y un poquito agitado por la alergia. Los primeros orilleros van a ser el gaucho, el paisano, el indio desplazado a las orillas de Buenos Aires. Ese es el producto de la política de la generación del 80, que era una política de sustitución de la población. Gobernar es poblar, decía Alberdi, pero la idea era repoblar la Argentina con las razas aptas para el desarrollo del capitalismo. El segundo orillero, este orillero está acá. El segundo orillero va a ser el inmigrante pobre, que no logra insertarse en alguna de las colonias agrícolas y que, como mis abuelos, van a ir a parar a vivir al conventillo, a la misma región o zona física donde vivían estos primeros orilleros. Tenemos los segundos orilleros. Y el tercer orillero va a empezar a asentarse en la región a principios del 28, cuando empieza a generarse la crisis del campo y el traslado y la gran migración que se va a manifestar claramente en el año 30, la migración del campo a la ciudad. Imagínense que ese sustrato social que va a convivir tuvo que hasta diseñar un lenguaje para poder entenderse. Mi abuela me contaba que cuando iban al baño, por ahí ella estaba en el baño, para entrar al baño, y había un turco atrás tratando de entender que estaba apurado, y atrás un polaco que trataba... Entonces aparece una lengua, un idioma, un lunfardo, que no casualmente recurre a veces a palabras araucanas y cuya palabra central va a ser el che, que significa gente en mapuche, porque van a recurrir a las lenguas madres para tratar de buscar la identificación, la identidad. Entonces, más allá de estas cuestiones que tienen que ver con la formación teórica de Perón, que es un heterodoxo, a Perón no se lo puede encuadrar en ninguna doctrina, porque justamente la misma heterodoxia el que lo llevó a concebir una doctrina particular. Y cuando uno lee La Comunión Organizada, que es un texto donde intenta expresar algunos de los grandes lineamientos de su concepción, va a encontrar ahí claramente una heterodoxia en la formación. Y un elemento más: la dimensión criolla o mestiza de Perón